Hola, el de hoy se explicará el teorema de transporte de Reynolds con base en el libro Fundamental de Mecánica de Fluidos del autor Monson Wade de las páginas 181 a las 195. El grupo está conformado por Andrés David Parra, María Paula Cuellar, Juan Felipe Carvajal y la persona que les habla, Harold Santiago Barrera. A continuación se hará una breve explicación de los diferentes problemas o ítems a resolver a continuación. Para poder entender mejor la igualdad de B es igual a MB, tenemos que primero establecer la relación entre la descripción lagrangiana de sistemas de partículas y la descripción euleriana de volúmenes de control, debido a que la B mayúscula en esta ecuación representa las propiedades extensivas y la B minúscula representa las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas pueden ser la masa, el momento y la energía, por ejemplo. Y las propiedades intensivas pueden ser la presión, la temperatura, la densidad, ya que estas vienen como propiedad sobre unidad de masa. La relación entre estas dos propiedades dan como resultado nuestra ecuación. Esto se debe a que pues una propiedad extensiva, B mayúscula, depende de la cantidad total de masa del sistema. Por el contrario, una propiedad intensiva B minúscula se define por unidad de masa. Entonces, principalmente tenemos que B minúscula es igual a B mayúscula sobre M. Pero al despejar nuestra propiedad extensiva, pues tenemos el igual de MB. También tenemos que si la propiedad intensiva varía dentro del sistema, la forma integral más general es que la propiedad extensiva es la integral del sistema de B de M, pero tenemos que B minúscula, que es la propiedad extensiva, está por unidad de masa, lo que nos da como resultado la densidad, que en este caso está en kilogramos sobre metro cúbico. También tenemos que el sistema está descrito por las partículas del material a lo largo del tiempo. Es decir, que la diferencia del sistema sobre el tiempo es la integral de lo que habíamos dicho, la densidad más el flujo neto a través de la superficie. Para analizar el flujo, pues que se define como como un volumen de control fijo o móvil en el espacio. El objetivo del teorema del transporte de Reynolds es expresar la tasa de cambio en la propiedad extensiva del sistema en función de las variables que actúan sobre este volumen de control. Entonces se puede decir que dB del tiempo es el de diferencial del volumen, que es la integral de phi sobre el tiempo del volumen más la integral del phi de Bs por n por dA. La contribución del flujo se debe a que las partículas del sistema pueden entrar o salir del volumen de control cruzando su superficie. Usando la regla general de la derivación bajo el signo integral para un volumen que puede cambiar con el tiempo, que es el teorema de Leibniz, tenemos que la propiedad extensiva del sistema del tiempo es la integral del volumen del sistema del tiempo por la densidad por la propiedad intensidad del sistema dB, donde Bs es la velocidad de la superficie de control y n la normal unitaria saliente. Entonces tenemos que el flujo neto es igual a la integral de la densidad por la B por B por n, que es la normal de dA. Entonces tenemos que las partículas abandonan el LCB y lo hacen en función de la velocidad. Entonces sustituyendo tenemos que phi quedaría igual a la densidad por B, que es el flujo convectivo que se puede expresar como dB del sistema sobre dt es igual a d sobre dt de la integral de la densidad por B dB más la integral de S de la densidad de B por B por N por dA. Esta es la ecuación integral del teorema de transporte de Reynolds válido para volúmenes de controles fijos. Es la ecuación general
que nos da esta igualación que podemos tomar como principio para analizar la ecuación de Reynolds. Bueno, para el punto C vamos a hablar sobre el flujo de entrada a través de una porción típica de la superficie de control. Este pues trata sobre cómo el fluido entra o sale de un volumen de control y cómo esto afecta a las propiedades físicas que pues se van a analizar como el masa, el momento o la energía. Entonces, pues, para esto recordemos que el teorema de transporte Reynolds relaciona el cambio de una propiedad en un sistema con el cambio dentro de un volumen de control más el flujo que atraviesa la superficie. En otras palabras, pues esto lo podemos decir como lo que cambia dentro del volumen depende tanto de lo que ocurre adentro como de lo que entra o sale de las fronteras. Para eso, pues vamos a ver la fórmula general, em, que pues acá lo que podemos ver es en esta parte, pues la variación de la propiedad de B en el sistema, eh, igual a la acumulación de B dentro del volumen de control, que pues esta se define a partir de la derivada en términos de tiempo por la densidad, por la propiedad B, por el volumen. Y esto sumado a el flujo neto de salida de B a través de la superficie de control, que pues esto se determina con la integral a través de la superficie de control de la densidad por la variable B, por el producto punto del vector velocidad, por el vector normal, y esto eh, en términos de área. Ya ahora enfocándonos ya en el inflow o el flujo entrante, que pues este ocurre cuando el fluido atraviesa la superficie de control hacia adentro, pues vamos a tener la ecuación, la cual encontramos pues de la siguiente manera. Partimos de la segunda, del segundo término de esta ecuación de la general, y nos vamos a centrar en esta parte, que pues es el diferencial de flujo a través de un pequeño pues desde área. Y esto pues lo vamos a integrar sobre toda la superficie para obtener el, el flujo total, lo cual nos vendría dando así esta ecuación. Entonces pues tenemos acá la densidad, la propiedad pues B, el vector punto de velocidad por el vector pues normal y este pues ya sería el del área. Entonces pues para este caso tendríamos que si el vector punto, si el vector punto es mayor a cero, será un outflow, lo cual nos indica que el fluido sale del volumen. Y si este vendría a ser menor a cero, lo cual sería un inflow, nos daría a entender que el fluido entra al volumen. De pronto un ejemplo de este punto sería, por ejemplo, una tubería con un volumen de control que se encierra en una sección de flujo. em, y por ejemplo que por el lado izquierdo, por el extremo izquierdo, entra fluido. Ese sería el inflow. Y que por el extremo derecho saliera el fluido, este sería el outflow. Continuando con el inciso, lo que es la interpretación física del teorema de Reynolds nos indica, basándose en el capítulo del libro de mecánico de fluidos, nos indica lo siguiente. En la página 165 del libro, en la sección 4.4.1, nos indica como la interpretación física que es que el primer término que representa es el cambio de la masa dentro del volumen de control con el tiempo. Es decir, cómo varía la cantidad de la masa contenida en un volumen fijo a medida que el flujo se mueve o cambia su densidad. El segundo término describe como el flujo neto de la masa a través de la superficie de control por la expresión nos indica cómo la masa entra o sale. Entonces, esto en pocas palabras se puede decir que cuando el producto es positivo, la masa sale. Y cuando el producto es negativo, la masa entra. Es un término que mide cuánta masa atraviesa la frontera del volumen. Y se puede escribir que la ecuación completamente dice que la masa se conserva y que la masa también es un volumen que, expresándolo exactamente por un flujo de la masa que entra o sale. Y pues la masa no se crea ni se destruye, sino que digamos, se transporta. También encontramos que cuando se considera que el volumen es demasiado pequeño, infinitesimal, la densidad se puede considerar constante dentro de este pequeño elemento.
y por eso es la integral que simplemente del volumen, que es de x, de y, de z, es fijo. Y solo la densidad cambia con el tiempo. Físicamente se puede escribir que el cambio local de la masa dentro de un punto del fluido se ve únicamente a la variación temporal de la densidad. Eso en el apartado del libro donde lo encontramos en esa sección. También encontramos lo que es el volumen de control, donde el volumen de control es delimitado por una superficie de control que es real o virtual, y también son procesos de intercambio de energía en la masa del entorno. También encontramos lo que es las diferentes propiedades intensivas y extensivas, lo que nos quiere decir lo siguiente. La propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de la sustancia presente, como lo puede ser la temperatura o la velocidad. También puede ser una magnitud escalar o una magnitud vectorial, donde inicialmente la extensiva es aquella que sí depende de la cantidad de sustancias presente, como lo puede ser el peso, el volumen y la cantidad del movimiento. Siguiendo también encontramos en la sección, la debilidad del material, que es la solución de la respuesta E. En la sección del libro encontramos que en el apartado 4.4.3 de la página 171 encontramos la debilidad del material, donde también llamada la debilidad sustancial. Se describe como una propiedad del fluido, representa por teta el cambio en el tiempo, mientras que sencillamente es una partícula de fluido y se expresa de la siguiente forma, como lo podemos evidenciar. En la primer renglón se describe como el autor lo nombra y se escribe. Y pues ya digamos, el primer término que aparece, se puede decir que Θ representa como el cambio local de la propiedad en un punto fijo del espacio. Y un ejemplo puede ser si la temperatura o la velocidad cambia con el tiempo, es un punto determinado. También encontramos lo que ya es el segundo término, que puede ser representado por un cambio de transporte, es decir, como una variación que experimenta la partícula que se mueve hacia regiones donde el valor de propiedad es diferente. Y se puede decir que la velocidad indica como el ritmo del cambio de la partícula mientras que se desplaza en el flujo. Y pues se puede decir que la teoría parcial se mide en el cambio en el tiempo. Y se puede decir también en el término convencional, se puede que el mide el cambia en el espacio en diferentes al movimiento. Y es un concepto que se debe tener claro para, digamos, ya lo que es en la mecánica de fluidos. Es como una descripción que sigue como lo que es Euler y que también se observan como en los campos fijos y se usan diferentes ecuaciones de conservación de la masa y momento de la energía. Para el punto F, steady effects, pues este significa que las condiciones dentro del volumen de control no cambian con el tiempo. Entonces, pues acá partimos nuevamente de la ecuación general. Tenemos que pues en la ecuación de Reynolds se termina acumulación dentro del volumen de control se anula, por lo que cualquier variación de la propiedad se explica exclusivamente por lo que entra y sale por la superficie de control. Si además la cantidad total del sistema no cambia, entonces la integral de flujo es cero. Lo que entra es igual a lo que sale. Esto lo usamos mucho en balances de masa y energía en equipos en régimen permanente. Para un steady effects, que es un proceso no estacionario, la situación cambia, ya que pues las propiedades en un punto se varían con el tiempo, por lo que el término de acumulación dentro del volumen de control ya no se puede despreciar. Acá pues la ecuación de Reynolds incluye dos contribuciones, la acumulación local y el flujo neto a través de la superficie. Entonces pues digamos que para este ejemplo, para esto podemos dar un ejemplo fácil, que es por ejemplo un tanque que se llena, entonces pues la masa de adentro del volumen aumenta, que este pues sería el término de acumulación positivo. Y esa acumulación es igual a la diferencia
entre la masa entrante y la saliente. Por eso, pues digamos que en análisis transitorios siempre debemos conservar mucho el término temporal en la ecuación. Bueno, para el punto H tenemos los volúmenes de control en movimiento. Entonces, un volumen de control en movimiento es aquel cuya superficie puede trasladarse o deformarse en el espacio. En este caso, la ecuación general se ajusta para considerar la velocidad relativa entre el fluido y la superficie móvil. Esto nos ayuda a identificar los efectos externos que se dan en un volumen de control específico con un fluido que esté en movimiento. Para esto es importante recordar la ley de Newton para poder llegar a la ecuación. En este va a haber pues una suma de fuerzas que actúen sobre el sistema y que deben estar en equilibrio con la variación de la cantidad de movimiento lineal del sistema. Posterior a esto, pues tenemos que hacer el análisis de cuerpo libre y establecer todos los vectores de fuerzas que se involucren en el análisis. Entonces, pues tenemos acá la sumatoria de fuerzas externas. Tenemos pues que las fuerzas que vamos a tener son la fuerza de presión, la fuerza cortante y la fuerza de peso. Cabe aclarar que para la fuerza de peso, pues esto solo afectaría, solo se utilizaría si está ligada a la dirección con respecto a a la gravedad. Eso quiere decir el eje Z. Si está en eje XY, pues este sería cero. Ya sabiendo pues esto, ya haremos la simplificación de la ecuación, que pues debemos tener en cuenta unos factores que son pues el flujo estacionario, ya que no existen variaciones en el tiempo, el volumen de control fijo e indeformable, el número finito de entradas y salidas. Es importante también el uso del concepto de velocidad media y también el fluido incompresible, o sea, densidad constante. De acuerdo a esto, pues tenemos que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento en el volumen de control relacionado a beta y la velocidad que multiplica el flujo volumétrico respecto a la masa. Entonces, pues cabe aclarar que para este punto debemos tener ciertas consideraciones, como que la ecuación es de tipo de vectorial, puesto que esta involucra fuerzas y velocidades. Las fuerzas externas serán consideradas positivas o negativas según la orientación de los ejes coordenados establecidos. Y también el cambio de la cantidad de movimiento tendrá dos signos. Uno estará asignado a la velocidad, asignándole signo positivo o negativo, de acuerdo a los ejes pues, establecidos. Y el otro está asignado al flujo de masa, que este será considerado positivo si el caudal sale del volumen de control, em, y será negativo si este entra al volumen de control.